Bueno, estamos empezando a propósito con la corona de Adviento. Hay una candela, una vela o un cirio en el medio y 4 alrededor con colores diferentes. Es una corona y todo esto tiene simbolismo y significado espiritual muy profundo. Esta tradición se inició en 1839 en Alemania, porque en aquella época los sectores paganos acostumbraban encender cuatro velas y rogar al dios Sol que fuera clemente con ellos y les diera luz y alegría. Esto tiene una tradición anterior al cristianismo. Entonces los misioneros cristianos usaron esa costumbre cultural y la convirtieron para expresar su fe en Jesús. Porque al fin y al cabo, ¿a quién se le puede pedir más luz y mejor luz que a Jesús? Entonces convirtieron eso como otra cantidad de símbolos paganos que en la historia se han convertido a símbolos cristianos. El cristianismo históricamente lo que hizo fue eso, evangelizar también la cultura. Entonces, desde 1839 se viene recordando el Adviento que estamos empezando ya ahora. La vela verde, ya ustedes sabrán qué significa. Lo verde es esperanza. Después viene la vela azul, que es la paz, porque Jesús da paz. Después la de la alegría. Y después la del amor, que es la roja. Mire que va la secuencia, ¿no? Esperamos al que va a llegar. Ese que va a llegar nos va a traer no solamente un regalo, nos va a traer paz, que es el mejor regalo. Esa paz nos da alegría, porque representa en todo esto el amor de Dios que se ha hecho niño en Jesús. Y después venían otros simbolismos, ¿no? El círculo, que significaba el amor perfecto de Dios, una banda roja que volvía a significar el amor de Dios. Entonces hay todo un significado, me parece a mí muy profundo, para esperar el Adviento, para esperar la Navidad y celebrar lo que Jesús significa para nosotros. Bueno, a Marilu y a mí nos corresponde hablar de la primera, la esperanza. Pero mire que no es fácil hablar hoy de esperanza, porque hoy vivimos en un mundo caracterizado por la desesperanza. No puedo decir, sí, esperanza, esperanza, pero cuando toca la realidad, cuando lee el periódico, cuando ve el noticiero, se da cuenta que en este mundo lo que más escasea es la esperanza. Algo está fallando con el micrófono. Bueno, entonces mire, guerras. Las guerras lo que muestran es desesperanza. Migración. No se pone a ver esa situación de lo que llaman las caravanas migratorias que van desde Honduras, Salvador, Guatemala, saliendo hacia los Estados Unidos. Es que imagínese usted esa situación. 4,000 personas caminando, yendo hacia no saben dónde. Algunos tienen un familiar que les espera, la mayoría no. La mayoría van no tanto esperando lo que viene, sino dejando lo malo que han tenido. Hay una esperanza, ¿será? Tratando de dejar sus desesperanzas. Hay unas mezclas allí bastante trágicas de esa situación. Lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, Israel y Palestina. Imagínense cómo hablar de esperanza en un mundo como el que estamos teniendo hoy. Entonces, esa vela verde es una vela contracultural. Va en contra de lo que estamos viendo hoy. Porque en la fe nosotros estamos afirmando que en un mundo como el que tenemos hoy, nosotros seguimos afirmando que esperamos en Dios,
que nosotros tenemos esperanza, que nosotros no desconocemos la realidad que estamos viviendo, pero que aún conociendo la realidad, no negándola, mantenemos la esperanza. Eso desde el punto de vista social. Pero Marilu, que es psicóloga, va a hablar cómo ella vive las desesperanzas entre tantas crisis familiares y personales en su consultorio clínico. La sombra de la desesperanza llega a nuestra vida de muchas maneras. Cuando perdemos un familiar, tenemos un dolor muy grande y creemos que para muchas personas es como si la vida también se hubiera acabado para ellos. Perdemos personas que queremos, perdemos bienes, perdemos trabajos que han sido muy importantes para nosotros durante muchos años, donde hemos invertido tiempo, hemos invertido energía, amor, y de repente algo cambia y ya no somos importantes en ese lugar. La desesperanza también puede venir en forma de abandono. Personas que pensábamos que iban a estar con nosotros, que nos iban a acompañar por toda la vida, y de repente desaparecen, se van de nosotros, a veces de muy mala manera. Tenemos decepciones con los hijos, tenemos decepciones con los amigos. ¿Quién no ha tenido la traición de un buen amigo, alguien que esperaba que lo fuera a ayudar en un momento crítico y esa persona sencillamente no está o no le importa lo que nos está pasando? La desesperanza tiene muchas caras y nos produce muchas cosas también. Dependiendo de cada persona, ese dolor se puede transformar en decepción, en tristeza y a veces en trastorno, ¿no? Una depresión es una tristeza que dura más de 30 días y se manifiesta físicamente y emocionalmente. Una ansiedad es otra forma de desregulación que a veces la desesperanza nos trae. Y la desesperanza viene de la mano de la dificultad de confiar en que algo bueno puede pasar. Nos colapsamos. El cuerpo a veces se colapsa cuando no encontramos salida ante el problema. Por eso hablar de esperanza en un mundo como el que nos toca vivir es de vida o muerte. Sí, la esperanza que tenemos en el Señor ilumina la vida. Me gusta mucho pensar que en este símbolo de Adviento la esperanza es una vela, una candela, una luz que nos ayuda a entender que a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, el Señor sigue iluminando nuestro camino, sigue trayéndonos respuestas, sigue trayéndonos salidas, puertas por las cuales nosotros podemos salir de esas situaciones terribles de desesperanza. Traemos entonces la pregunta de cómo nos ayuda la Navidad, cómo nos ayuda el Adviento, este periodo anterior a la Navidad, para nosotros recuperar un poco de esperanza en un mundo así. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer un texto de los primeros capítulos de Lucas, esos textos que se conocen como textos de la infancia de Jesús, textos de la infancia. Lucas capítulo 2, a partir del 21, y voy a leer despacio para que vayamos recordando un pasaje que, por cierto, es muy conocido. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba. Ahí habla de esperanza, ¿no? Todos los textos de Navidad hablan de eso, tanto los proféticos como en los evangelios. Esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que ordenaba la ley. Y miren lo que pasó.
y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, a este se le cumplió lo que esperaba. Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que se manifiesta a las naciones. Isaías había hablado que el niño traería luz y gloria de tu pueblo Israel. Segundo personaje. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana que en su juventud había estado casada 7 años y permaneció luego viuda hasta los 84 años de edad. Ahora no se apartaba del templo, sirviendo al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó pues Ana en aquel mismo momento, alabando a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Vamos a hacernos esta pregunta y pueden sentarse. Avanzamos la presentación para ver la pregunta. Mire, hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con una iglesia? ¿Qué pasa con una familia? ¿Qué pasa con una sociedad cuando tenemos verdadera esperanza? Estamos subrayando verdadera porque hay falsas esperanzas. Por ejemplo, que ahora en la lotería de fin de año todos los problemas se van a arreglar. La esperanza de ganar, ¿cierto? La esperanza del gordo. Bueno, hay unas esperanzas que no son tan cercanas a esto que nos trae la Biblia con la Navidad. Entonces vamos a preguntarnos, teniendo en cuenta a esos dos personajes, Ana y Simeón, ¿qué es lo que pone la esperanza, esa esperanza verdadera? Vamos a comenzar con Marilu. En primer lugar, queremos decir que quien tiene verdadera esperanza puede seguir teniendo anhelos. Pensemos en esto, normalmente asociamos los anhelos, los sueños, las ilusiones a las personas jóvenes. ¿Sí? ¿Qué muchacho no ha soñado alguna vez ser presidente de su país, o que va a ser rico, o que va a tener no sé qué carrera, o que se va a ir a vivir no sé dónde? Los muchachos suelen tener un montón de ilusiones, un montón de sueños, pero a medida que la vida va avanzando y dependiendo de cómo nos va tratando la vida también, lamentablemente vamos perdiendo muchos de esos sueños, muchas de esas ilusiones. Ya nos vamos dando cuenta de que eso que soñábamos no va a llegar, que no va a llegar, y a veces hacemos crisis, ¿no? Se habla de crisis de los 40, de crisis de los 50, porque las personas se van dando cuenta que van creciendo, van madurando y van gastando etapas y no están llegando los sueños y las ilusiones que se habían planteado. Aquí, curiosamente, tenemos a dos personas muy, muy viejas. Simeón y Ana habían servido en el templo por mucho tiempo y se encontraban allí con una esperanza. Los dos tenían la esperanza, y al punto de pensar que Simeón estaba esperando ver al Mesías para morir en paz. ¿Qué tan cerca de la muerte estaba este hombre, no? Esperaba morir en paz. Entonces, ante esta historia podemos recordar, aprender nosotros que la esperanza siempre, siempre nos impulsa, nos anima a seguir teniendo anhelos, esperanzas, sueños, que el Señor va a acompañar a veces de maneras muy desconocidas. Quiero recordar aquí la historia de Abraham, y me gusta mucho la expresión que usa Romanos 4 cuando habla de Abraham. Dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto,
pues ya tenía unos 100 años, imagínense. No, ni se puede imaginar cómo se siente una persona a los 100 años. Y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Es muy impresionante la fe de Abraham, que contra toda esperanza, sin saber a dónde iba, solo levántate, toma tu parentela, tus animales, tus siervos, tus camellos y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, sin mucha pregunta, sin mucha vuelta, sencillamente dijo: si voy contigo, voy seguro. No sabía dónde iba, pero sabía con quién iba Abraham. Entonces, esta historia de Simeón y Ana como personas mayores nos impulsa también a pensar que hasta que no pasemos a la presencia del Señor, esta vida terrenal no termina. La vida se acaba cuando se acaba, no antes. No antes, no cuando nosotros dejamos de soñar, no cuando nosotros nos colapsamos, no cuando nosotros nos sentamos en la tristeza, en la desesperanza, sino que el Señor siempre renueva nuestras fuerzas. El Señor siempre renueva sus promesas para nosotras y para nosotros. Por eso podemos seguir teniendo sueños, podemos seguir teniendo anhelos, porque el Señor camina con nosotros cada uno de nuestros días y hace cosas que a veces no esperamos. Pero avancemos. Donde hay esperanza, hay anhelos. Pero mire, hay una relación muy directa entre anhelos, esperanza y acción. Muchas personas ya pasadas de los 80 años, como no esperan nada, generalmente se quedan inactivas, porque es que no se espera nada. ¿Ven la relación entre actividad y esperanza? Ahora, lo grave en América Latina es que eso está pasando no con gente mayor de 80, está pasando con gente que llega a los 30, que apenas están en los 40 o antes. Creo que en Costa Rica también se les da el mismo nombre que se les da en Colombia. Los jóvenes ninis ni trabajan ni estudian. Los ninis ni trabajan ni estudian. Entonces, no hay movilización, no hay acción. Es cierto, ocurre más entre personas jubiladas. Yo ya trabajé, yo ya hice, yo ya me desgasté, ya no tengo sino que esperar la muerte. Oiga, pero ¿por qué no hace algo? Sale a caminar. No, yo ya aquí lo que hice y lo que no hice, Dios verá. Pero mire que es una esperanza en Dios que lo inmoviliza. Ahora, vayamos un poquito atrás. A veces uno cree que tener esperanza es confiar que Dios lo va a hacer y yo me quedo quieto. Vamos a ver, alguien tiene el proyecto y la esperanza de conseguir un nuevo trabajo. Vamos a ver qué esperanza tiene. Si es de la esperanza que nosotros no estamos predicando hoy, eso de que si Dios me va a conseguir el trabajo, aquí me van a venir a tocar la puerta. O me van a mandar un correo, porque yo ya mandé a 15 sitios mi hoja de vida. Yo espero en Dios. Es decir, como si esperar en Dios no fuera a moverse. Pero ¿qué nos enseñan estos dos viejitos? Quien tiene esperanza sale a buscar el Mesías. Es decir, no se queda quieto. Pero ¿por qué se mueve si usted está esperando en Dios? Yo me muevo porque estoy esperando en Dios. Claro, yo salgo a buscar, yo salgo a vender, yo salgo a correr, yo me muevo. Es esa relación entre esperanza y acción. Si usted se pone a ver los dos viejitos, el viejito y la viejita, en el caso de Simeón sigue yendo. En el caso de Ana se moviliza, pero hay una acción que está siempre en correspondencia con la esperanza.
Creo que lo grave que nos está pasando en América Latina es que al perder la desesperanza ya no nos movemos para nada. ¿Ha visto lo que pasa en las últimas elecciones? La desesperanza es muy, muy grande. Yo estuve en Argentina hace 2 semanas y media, una antes de las elecciones. Hay una esperanza falsa. Mientras yo hablaba con los taxistas, con los Uber, ¿y usted por quién va a votar? Yo voy a votar por el que venga y cambie todo esto. ¿Usted cree que él lo va a cambiar? Y me respondían, pues no lo va a hacer, pero no va a ser el mismo de antes. La acción es salir a votar. Allá hay unas esperanzas muy cuestionables, pero en otros países la gente dice, Venezuela, que voy 2 veces al año casi siempre a Venezuela. Ya vienen las elecciones, vas a ir a votar. Yo ya no voto, yo ya no salgo a votar. Ya sabemos que nada va a pasar. Es decir, no hay una movilización. Quizá los ejemplos de acción vinculada con esperanza estén en los últimos estallidos sociales en América Latina, donde las movilizaciones han estado a cargo de jóvenes. Hay una movilización a veces incorrectamente violenta, pero ahí nos vamos a mover. En el caso de Chile, el líder de las movilizaciones de Chile es ahora el presidente, König. Él fue el líder de esas movilizaciones, pero note, se le llama movilización. El texto que acaba de leer Marilú, Dios llama a Abraham, ya es un hombre entrado en años, lo llama anunciándole con esperanza que Sara, su mujer, va a tener un hijo. Sara es estéril. Entonces él dice, pues yo conozco la realidad y conozco la viejita, pero si Dios dice, me muevo, y sale sin saber a dónde iba, pero sale. En el caso de venezolanos, cubanos, haitianos, centroamericanos que salen, se mueven. Tuve ahí en Chile una experiencia con niñas y niños venezolanos hablando del texto de Jesús regresando de Egipto a Israel. Niños que habían cruzado la frontera en medio de las balas. Entonces imagina todo lo que significa para una niña de esas. Nos narraba riéndose, en medio de sus nervios riéndose cuando pasaron la frontera, se tapaba los oídos diciendo, es que hubo mucha bala, yo por allí nunca más quiero volver a pasar. Pero gracias a mi mamá que nos sacó. Mi papá se quedó con la otra señora en Colombia. Ella nos sacó, pero lo que recuerdan es se movieron aún en medio de las balas. Un enfermo que no va al médico, un obeso que no va al gimnasio, un cristiano que no quiere leer la Biblia, una persona que no busca al psicólogo, una persona en depresión, una persona que le dicen que tiene que dejar de fumar y no busca cómo hacerlo. Miren, no hay acción porque esa acción siempre está vinculada a la esperanza, y la esperanza que nos recuerda la Navidad es una esperanza que nos pone en acción. Pero en tercer lugar también queremos decir que quien se pone en acción puede recibir sorpresas. Y es muy interesante en este pasaje que hemos escogido para hablar de esperanza de la presentación del niño en el templo. Simeón y Ana no tenían la menor idea si iba a ocurrir lo que ellos esperaban. Solo iban al templo, hacían sus cosas, profetiza, se le llama a Ana. Simeón servía en el templo y un buen día, cualquier día, llegó eso que ellos esperaban en forma de bebé. El anhelo se cumplió en forma de un niño pequeñito para estos dos. Y resulta que si ustedes piensan en su propia vida y yo en la mía, ¿cuántas veces en medio de la desesperanza y pensar, ya no tengo salida, ya esto no se va a arreglar, cuántas veces de forma milagrosa el Señor ha obrado? ¿Pueden recordar ocasiones? Podemos recordar ocasiones en que contra toda esperanza el Señor envió una persona, envió un amigo, envió
una situación, un documento, un plazo, un funcionario público que no esperábamos que nos iba a ayudar, que no esperábamos que iba a resolver el problema. Un abogado a veces, pocas veces, pero un abogado a veces nos ha ayudado a solucionar. Pero el asunto es que el Señor se vale a veces de las personas que menos pensamos. Y a veces hasta ángeles, ¿verdad? Personas que actúan como ángeles de parte de Dios, agentes de Dios, que llegan, nos dan la mano sin esperar nada. Personas que nos dan el consejo que estábamos esperando. Médicos que encuentran la dolencia que nosotros teníamos. Ustedes saben que estuve enferma seriamente hace como 7 años y pasé 2 años sin diagnóstico, porque buscaban y buscaban y buscaban y no encontraban qué era lo que tenía. Y hacían toda clase de especulaciones. Y ustedes saben lo que significa para uno emocionalmente la especulación de un médico. Y las especulaciones eran cada vez peores, ¿no? Esto es la infección de yo no sé qué, el síndrome de yo no sé qué, el mal de yo no sé qué, la otra. Claro, terminó siendo algo grave, pero el poder encontrarlo finalmente pudo permitir que el tratamiento me ayudara y yo pueda estar hoy aquí frente a ustedes. Si eso no se hubiera encontrado, tal vez ya no estaría aquí, porque es algo grave. Entonces, el Señor en medio de la dificultad, la esperanza no nos habla siempre de alegría, queridas, queridos. Siempre asimilamos esperanza a alegría, a gozo, pero a veces la esperanza viene en medio de una gran tristeza. A veces la esperanza viene en medio de una gran duda. A veces la esperanza viene en medio de mucha oscuridad. Pero la luz del Señor viene y se ilumina en nuestra vida, trayendo esa respuesta que estamos buscando. Para Simeón y para Ana fue este bebé que era la salvación de Israel, el Mesías prometido. La esperanza de Israel estaba en ese bebé, el que iba a liberarlos de la opresión. Claro, sus compatriotas no esperaban un bebé. ¿Qué esperaban? Un guerrero. Esperaban un soldado en un caballo blanco, alguien que podía liderar una gran rebelión en contra del Imperio Romano. Pero este bebé sencillo, indefenso, como yo le digo a mis pacientes a veces, cuando estoy hablando del valor personal, digo, si piensas en un bebé, ¿qué tiene ese bebé? ¿Tiene plata? No, el mae no tiene ni bolsillo, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento? No. ¿El bebé tiene fama? ¿Tiene poder? No, pero ¿por qué vale? Porque es una persona, ¿no? Porque es un ser humano. Pero en el caso del bebé Jesús, además de traer el valor de un humano, era Dios hecho carne y era la respuesta para ese pueblo. Quien se pone en acción puede recibir sorpresas. No me puedo imaginar la sorpresa de Sara. 80 años y embarazada. Quienes hemos estado embarazadas sabemos lo difícil que es un embarazo. 9 meses de mucho desgaste físico, de mucho peso, de muchos malestares. Yo ni me puedo imaginar estar embarazada a los 90, a los 80. Eso fue el caso de Sara. Ya cuando no había ninguna posibilidad de que ella quedara embarazada, vino este bebé. Entonces, preparémonos, hermanos, hermanas, para recibir sorpresas de parte de Dios. Muchas sorpresas que a menudo llamamos milagros, que muchas veces llamamos milagros. El Señor se hace presente en nuestra vida para cumplir su voluntad de maneras misteriosas, Guardemos esa esperanza en nuestro corazón hasta el último de nuestros días, porque todo puede cambiar de un momento a otro. Ahora pongamos lo que hemos dicho en orden. Quien tiene esperanza puede seguir teniendo anhelos. Estamos preguntándonos en este Adviento, ¿qué esperamos? ¿A los 15, a los 51 o a los 91?
Quien tiene anhelos se pone en acción, algo hace, pero no sabiendo que por lo que hace va a venir la gracia. A veces esa gracia viene por el milagro de Dios y la sorpresa, porque quien se pone en acción puede recibir sorpresas y hasta el gordo puede llegar. A ver, no hay cosa que a mí más me alegre. Yo no sé de dónde viene eso, pero no hay cosa que a mí más me alegre que ver un matrimonio de personas mayores de 80 años. Esos que a veces pasan en la televisión, que en un ancianato el señor Hipólito se casó con la señora Teodora, así se llamaban mis abuelos a propósito, a los 81 años. Entonces yo escucho gente que está viendo el noticiero, lo estaba escuchando una vez en el trabajo, y dice una compañera, ¿y ya para qué se van a casar? ¿Ya para qué? Y yo respondo, ahora es cuando más se necesita. Cuando más se necesita compañía, cariño, amor, apoyo. Por eso me alegran tanto esos matrimonios. Y me emociona ver cómo gente después de una enfermedad renace. Cómo después de un dolor resucita. Cómo después de la muerte de un ser querido vuelve a vivir. Y precisamente de eso es lo que nos habla Navidad, de recuperar nuestras esperanzas perdidas, ponernos en acción y esperar sorpresas. Y la sorpresa llega más allá del diagnóstico médico, llega más allá del estado de la nación, llega más allá de todo.